Bienvenidos una vez más a lo que sería otra entrega de los videitos para el curso de operador en PC. Sí, en este caso les damos la bienvenida una vez más al curso de operador en PC con nuestro loguito molesto. Sí, una vez más hacemos las presentaciones de siempre. En mi caso, como ustedes ya saben, mi nombre es Daniel, soy uno de los profes a cargo del curso de operador en PC junto con el profesor Guerrero Juan. Sí, digo de nuevo, ambos a cargo del curso de operador en PC del Centro de Formación Nuevo Horizonte. ¿Sí? Bien, en este caso continuamos con lo que sería el desarrollo del módulo 1, Introducción a la Informática. ¿Sí? Obviamente aclaramos que esta parte se está haciendo un poquito tediosa, mucha teoría por el tema de que no tenemos esa posibilidad de estar en contacto para realizar prácticas, ya sea de desarmar máquinas o mostrarles los componentes en una forma física. Lamentablemente estamos sujetos al modo virtual. Bien, como siempre les decimos, estamos abiertos a sugerencias, a opiniones, a preguntas, consultas. Ustedes ya saben que después de cada clase nos quedamos un ratito más para sus respectivas consultas. Hay un par de novitos, los novitos ya fueron informados que hay un canal de YouTube donde están todos los videos. En el grupo de Facebook están también la parte de los PDFs y también los videos para que puedan verlos nuevamente. Obviamente para los que ya son viejitos, obviamente los que vienen de un principio, ya saben esta información, pero no queda mal recordársela. Recordársela, digo yo. Como siempre les decimos, está bueno que ustedes lo repasen y vean una y otra vez o cuantas veces sea necesario para que todos los conceptos que vertimos ahí queden bastante aprendidos por parte de ustedes. Y si tienen algún tipo de dudas, no tengan ningún reparo en decirnos, en consultarnos. Para eso estamos con el profe Juan. Bien, en este caso vamos a continuar con lo que sería un tipo de hardware, una de las cosas más importantes que vamos a ver como componente de una computadora. ¿Sí? En este caso vamos a continuar con el desarrollo del tema que nos compete, y en este caso es nada más y nada menos que el microprocesador. ¿Sí? Más de una vez ustedes deben haber escuchado nombrar lo que es el microprocesador o lo que es un procesador, como ustedes quieran llamarlo, también llamado CPU por algunas personas. Recordemos que el CPU no es el gabinete como de las computadoras de escritorio, es más bien está mal dicho está mal dicho CPU. ¿Sí? El CPU se refiere a la unidad central de proceso, que sería el microprocesador. ¿Sí? Una vez aclarado esto, continuamos con lo que sería el desarrollo de este tema que nos compete ahora. Bien, ¿qué es un microprocesador? ¿Sí? Sería un microprocesador simplemente al procesador o circuito integrado, que es la parte central de un sistema informático. Es donde se llevan todas las operaciones, tanto lógicas, aritméticas o de procesamiento de datos, ¿sí? Para que un sistema operativo pueda devolvernos algún tipo de respuesta cuando nosotros ingresamos algún tipo de información. No solamente el sistema operativo, sino también alguna aplicación que estamos abriendo, que estamos utilizando para realizar cualquier tipo de proceso, como en el caso que siempre estamos mencionando, que sería, por ejemplo, Word, PowerPoint o algunas de estas aplicaciones. ¿Sí? La definición más, llamémoslo así, más técnica sería: es un conjunto de transistores conectados a través de algunos conductores ordenados de una forma que, como se dice, forman compuertas lógicas. ¿Sí? Ustedes ya podrán ir relacionando la parte de las compuertas lógicas. Son, por ejemplo, unos estados como los que hemos visto de cuando vimos el código binario. ¿Sí? El estado abierto sería 1, el estado cerrado sería 0. Es el lenguaje de código binario que es el que conoce el microprocesador. ¿Sí? Es un lenguaje binario. Y bueno, recuerden que empiezan con las unidades medidas para representar caracteres o
cualquier tipo de información. Recuerden que la unidad más pequeña en este caso es el bit. Este tiene dos estados, que sería 1 o 0, y de ahí pasamos al byte, que tiene 8 bits, una cantidad de 8 bits, el cual es igual a un carácter. Imagínense cuando tienen que representar muchos caracteres. Toda esta información es la que procesa el microprocesador cuando está realizando, valga la redundancia, algún tipo de procesamiento de una aplicación o de un programa, ¿sí? Bien, el procesador, para ser un poquito más cotidiano en el lenguaje, sería como el cerebro de nuestra computadora, ¿sí? Realiza un montón de acciones, las cuales nosotros las pedimos como usuarios, y la computadora, a través de su hardware, pasando principalmente por el microprocesador, realiza todos los procesamientos de las funciones o de las aplicaciones que nosotros le ordenamos para que nos devuelva algún tipo de respuesta. Recuerden que más allá de que el microprocesador sea el cerebro de la computadora, siempre y cuando no tenga los elementos en donde tiene que estar insertado para devolvernos algún tipo de respuesta, es simplemente un componente más. Por eso este es un sistema informático, porque todos los componentes trabajan, digamos, de una manera más exacta, trabajan en equipo, ¿sí? Obviamente ese equipo sería la computadora, la PC, el sistema informático, o algún tipo de computadora de las que vimos anteriormente, de las especiales, que pueden ser desde el smartwatch o el reloj inteligente hasta los servidores. Recuerden los ejemplos que hemos dado en la clase pasada, ¿sí? Un microprocesador puede ocupar más de un CPU o unidades central de procesamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, un microprocesador puede tener más de un núcleo, más de un módulo para procesar, ¿sí? El mismo o cada uno de estos microprocesadores está constituido por el CPU, que sería la unidad central de proceso, constituido por registros, ¿sí? Que sería la unidad de control, una unidad aritmética o lógica, que es la que se ocupa de resolver las operaciones matemáticas lógicas, las más básicas, que para nosotros podríamos usarlas mentalmente, pero cuando son operaciones muy grandes, bueno, no, un ser humano le costaría muchísimo, no es que no podría, pero tardaría mucho más que a comparación de un procesador de una computadora, ¿sí? Y la unidad de cálculo como flotante, como decía, también, que realizan las operaciones digo bien, matemáticas. Una vez dicho esto, como verán, es literalmente el cerebro de la computadora, pues realiza todo este tipo de funciones en esa pequeña capsulita que ya vamos a ver cuando vemos cuál es el microprocesador, ¿sí? Bien, continuamos con los efectos que nos da PowerPoint para que ustedes tengan unos ejemplos de presentaciones, ¿sí? Recuerden que esta unidad la vamos a ver más adelante, pero bueno, en todos los videos la recalco para que ustedes traten de seguir adelantando, aunque sea de una forma verbal, todo lo que vamos a ver durante este año, durante todos los módulos del curso. Bien, el procesador tiene bastantes características. Una de ellas es la velocidad con la que realiza estas acciones o este procesamiento. ¿Sí? Esta velocidad está manejada por un reloj, ¿sí? Que realiza unas pulsaciones, ¿sí? A esta velocidad se la llama frecuencia más que nada, y en este caso se mide en megahertz o gigahertz. Se encarga, como dice ahí, el control de procesamiento de los datos de la PC o de toda la PC. En sí, para describir físicamente, el procesador no es ni más ni menos que una pastilla de silicona colocada sobre un socket en la placa madre. ¿Sí? Más adelante el profe Juan va a desarrollar lo que sería la placa madre, o si es que no la dijo primero, dependiendo del orden del que vayamos presentando en los videos. Y dentro, estos dos están dentro del gabinete para ser parte de lo que sería nuestra computadora. ¿Sí? El procesador está recubierto por un encapsulado para que este lo proteja básicamente del aire y del
polvo, aunque tengamos que de vez en cuando limpiarlo, porque recuerden que por más que estemos en la habitación más pulcra, el polvo siempre ingresa a todos lados, ¿sí? En este caso, cuando es un sistema informático, tenemos que hacerlo un mantenimiento de limpieza más o menos en un promedio cada 6 meses, ¿sí? Pero bueno, eso ya me estoy desviando un poquito. Estamos en lo que sería la descripción del microprocesador, ¿sí? Así que continuamos de la siguiente manera. Bien, otro efecto bonito de lo que sería PowerPoint para que ustedes tengan más idea del mismo. Y en este caso, nada más y nada menos, les estamos presentando una imagen de un microprocesador. En este caso, el microprocesador está dado vuelta, está, digamos, de una manera más cotidiana, está patas para arriba. Si ustedes logran ver, tiene un montón de pines que se van conectados al socket de la placa madre. Al socket sería la ficha donde está alojado este microprocesador. Y bueno, para que todos esos pines se conecten con la placa madre y logren hacer un equipo para que funcionen uno dependiendo del otro y realizar todas las operaciones manejando o controlando todos los otros aparatos, los otros periféricos o los otros componentes que están adheridos, ya sea en la placa madre o como periféricos del gabinete. Si recuerdan que hemos visto lo que sería el periférico tanto de entrada como de salida, así todas estas dependen de la orden en sí que baja desde el microprocesador. Bien, continuamos en este caso con otro efectito, con el siguiente slider. Como hemos dicho, el microprocesador se haya colocado en un zócalo que en la placa madre, en la placa base, tienen estas distintas formas de llamarla: placa madre, placa base, motherboard en inglés, que a su vez tiene aparte de estar recubierto en un encapsulado, tiene un cooler, que es lo que le produce una refrigeración, ya que al trabajar en altas temperaturas, si es que no hacemos que enfríen esas temperaturas, literalmente se va a quemar el componente, ¿sí? Este microprocesador trabaja en el orden de los 60 grados centígrados con el con el cooler fan o el ventiladorcito que le produce la refrigeración. Imagínense si no está este dispositivo que le salva la vida, llamemos de alguna manera, al microprocesador. Realizan unas temperaturas mucho más altas y por eso se quema, ¿sí? Y tendríamos un gran dolor de cabeza si es que tuvimos ese pequeño inconveniente. Una de las cosas que tenemos que evitar para lo que sería un mantenimiento básico de la computadora es precisamente limpiar desde el polvo y mantener refrigerado en un lugar con bastante ventilación de aire, para que estos dispositivos tengan una buena fluctuación y a la vez no tengan ese recalentamiento, con lo cual si es que se produce, lamentablemente tendríamos un problema de quemar ese microprocesador y por qué no algún otro componente. Si en este caso solo lo damos o lo estoy dando como información general, ya que vamos a ir desarrollando los distintos componentes de un sistema informático de una computadora, ¿sí? Bien, en este caso hemos hecho una toma de pantalla, un zoom de lo que sería cómo está colocado el microprocesador en una placa madre. Si ustedes logran ver ahí, es ese recuadro que está ahí colocado. En este caso ya no está patas para arriba, los pines están colocados en esa plantilla blanca, que es lo que nosotros llamamos el socket o zócalo de la placa madre, donde va alojado el microprocesador. Por encima de este microprocesador es donde iría el cooler fan o el ventilador que yo les mencionaba hace rato, para que no produzca esa cantidad de calor y obviamente se queme, ¿sí? Esperemos que más o menos logren entender lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo, pero cualquier cosita no duden en preguntar. En general, como ustedes ya saben, este PDF se lo van a llevar ustedes, lo van a adoptar en ustedes, así que van a poder verlo una y otra vez, y así también las imágenes que en este estamos poniendo, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más detalladamente posible para que ustedes no tengan ninguna duda.
Bien, continuamos en este caso con la presentación y vamos a ver otro modelo de CPU. En este caso es un CPU Intel, para que vean cómo está conectado en una placa madre un poquito más moderna que la anterior, ¿sí? Para que tomen distintos ejemplos de la parte interna que tiene una computadora, ¿sí? En este caso estamos tomando como ejemplos computadoras de escritorio. Si ustedes me preguntan si en las notebook o netbook es lo mismo, sí, es lo mismo, obviamente muchísimo más compactado. A veces ese microprocesador no viene suelto como en estos casos de las PC de escritorio, viene ya soldado a lo que sería la placa madre, o sea que una vez que se quemó ya lamentablemente perdimos desde la placa madre hasta el microprocesador. En cambio, a diferencia de la PC de escritorio, si es que se quema el microprocesador, llamémoslo así, tuvimos la mala suerte, quizás podamos rescatar la placa madre, obviamente dependiendo de cuál fue el fallo o por qué se quemó el microprocesador o la placa madre. Es cuestión de tratar de averiguar con nuestros conocimientos básicos si es que logramos avanzar mucho con esta materia de inflación informática, o llevándolo a algún técnico para que les informe si es que tienen este desafortunado incidente de quemar algún componente de su computadora. Bien, continuamos en este caso con un poquito de historia, ¿sí? Diciendo que el primer procesador comercial fue el Intel 4004, fue presentado en 1971. Imagínense, ya pasaron casi 50 años, 49 para ser exacto, desde que estos señores Ted Hope, Robert Noyce y Federico Fagin de Intel presentaron este primer CPU, este primer microprocesador. Más allá que después el Macintosh de Shima Busicom de China presentaron otro de estos, pero en este caso el primero fue el Intel 4004. Ustedes me dirán, ¿y a mí qué me interesa? O por más, disculpen la expresión, a mí que me interesa la historia o cómo era el microprocesador. Lo que pasa es que la idea es mostrarle cómo fue evolucionando este tipo de tecnología, ¿sí? Este microprocesador tan viejito contaba con 2300 transistores dentro de lo que sería el encapsulado, que poseía con una capacidad de realizar 60.000 operaciones lógicas en un segundo. ¿Sí? Imagínate, en esa altura del tiempo de hace casi 50 años realizaba todas esas operaciones, y nosotros recién nos estamos enterando, para los que no conocían esta información, y para los que sí, bueno, está bueno repasarla, ¿sí? Para que vean cómo en este caso va evolucionando el microprocesador, digo bien. En este caso, este microprocesador tenía una frecuencia del reloj, que es el que lo maneja, de unos 700 Hz, ¿sí? A diferencia de los actuales, que ya estamos pasando los gigahertz, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuánto sería una medida medio estándar grande de lo que estaría realizando en velocidad o frecuencia estos microprocesadores. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, también les vamos a traer una imagen de lo que sería ese procesador de ese año 1971. Como verán ahí detrás está lo que sería el C4004, que era de Intel, ¿sí? El número de serie es 583N5832, y bueno, tiene en este caso 3, 6, 8 patitas, tanto de este lado como del lado que no podemos verlo. Y bueno, este sería nuestro primer amigo en lo que sería en la construcción de las PC de escritorio como las conocemos actualmente, ¿sí? Ya vamos a ver que los microprocesadores, digo bien, tuvieron una pequeña variación, ya fueron cambiando o mutando de distinta manera de acuerdo al diseño que tuvieron, ¿sí? Como hemos dicho, el microprocesador es uno de los componentes más importantes, y a la vez es uno de los que más ha evolucionado, digo bien, durante este tiempo, ¿sí? Los ingenieros cada vez ofrecían mejores procesadores, los hacían cada vez más pequeños, con funciones mucho más rápidas, y la evolución ha sido interna así como también externa. Por eso decíamos que van a ver
se ha modificado, cómo ha mutado ese chip que acabamos de ver. Lo repasamos una vez más. Recuerden la forma que tiene y recuerden cómo para que puedan comparar cómo son los microprocesadores actuales, ¿sí? Bien, en este caso volvemos con lo que sería el siguiente slide para que veamos la comparación respectiva, ¿sí? Continuando con lo que sería un poquito de historia, la carrera tecnológica convirtió el desarrollo de los mejores procesadores y más potentes microchips que pasaron de tener 8 bits, recuerden lo que es 8 bits, a tener 16 bits, 32 bits a 64 bits, que serían los más grandes, los más modernos que en la actualidad siguen andando. Si estos están alcanzando frecuencias o velocidades superiores a los 3 GHz. Recuerden que en el anterior solo llegaba a los 700 Hz. En este caso estamos pasando de Hz, megahertz, gigahertz. Ustedes ya saben las unidades de conversión con respecto a megabyte. Bueno, en este caso la unidad de medida sería el hertz. Y bueno, imagínense la cantidad de veces que tienen que multiplicar para llegar a 3 GHz de velocidad o 3 GHz de frecuencia, ¿sí? Es impresionante la cantidad de información que procesan este tipo de microprocesadores. A la vez que uno de los más importantes, podríamos decir que también es uno de los más caros, ¿sí? Recuerden que estamos hablando nada más y nada menos que del cerebro de nuestra computadora. Es una de las cosas que tenemos que cuidar más, y a la vez que si tenemos la mala suerte de que se nos queme, vamos a tener un gran dolor de cabeza, porque vamos a tener que gastar mucho si queremos reemplazarlo de alguna manera. Bien. Dos de las empresas que se pelean en la actualidad para tener el mejor microprocesador son en este caso Intel y AMD. Vamos a ver una pequeña comparativa más adelante, y a la vez que estas dos empresas, por más que sean las más conocidas, no son las únicas. Pero bueno, es adelantarse un poquito. Yo quería más o menos poner esta imagen para que ustedes tengan una idea y ya vayan imaginándose de lo que estoy hablando cuando nos referimos a empresas que crean este tipo de componentes informáticos, este tipo de microprocesadores. Bien, esperemos que les guste el efectito. Y continuamos. Los fabricantes de procesadores de PC más populares en este caso, ¿quiénes son? AMD e Intel, o Intel y AMD, ¿sí? Para que no se sienta afectado que ninguna de las dos empresas. En lo personal, las dos empresas me parecen muy rentables, muy buenas fabricantes de procesadores, pero lo principal que ustedes van a pensar a la hora de adquirir uno de estos productos es la pregunta del millón, que en este caso es: ¿para qué ustedes están comprando o para qué ustedes están armando una computadora? ¿Sí? De acuerdo a la respuesta, podrían inclinarse un poquito para Intel o para AMD, y obviamente de acuerdo a también, más allá de las intenciones de armar la computadora o la PC, del presupuesto con los que contamos. ¿Sí? En este caso hay una gran diferencia entre lo que sería un microprocesador Intel con lo que sería un microprocesador AMD en cuestión de precio, en cuestión de costo. Estoy hablando más que nada en cuestiones de lo que sería comparación de funcionalidad. Hay, digamos, equivalencia entre uno que otro microprocesador de cada uno de la línea de estas dos grandes empresas. Pero volvemos a la pregunta inicial de este slide: ¿para qué vamos a armar esta computadora? ¿Cuál sería la necesidad que nosotros tendríamos para comprar o para adquirir tal o cual microprocesador? En este caso, la comparación más cercana sería el Ryzen 7 con el Core i7, que serían unos de los mejores o caballitos de batalla de cada empresa. El Ryzen representa a AMD, y como ahí ven ustedes en el de la derecha, el Core i7 es el que representa a la empresa Intel. Obviamente estos son los más conocidos, pero no son los procesadores más rápidos o los más modernos. Existen otros. No llegaremos a ver todo, pero por lo menos vamos a tener una idea de cuáles son los más grandes que se
salen al mercado para el público en general, o por lo menos que están relativamente al alcance del público en general, más allá que pagarían una enormidad de plata por alguno de estos microprocesadores. Me preguntan en precio, averiguando, nos hemos dado con la sorpresa que un Core i7 de Intel está arriba o en un promedio de 50.000 pesos. En el caso del Ryzen está en un promedio de más o menos 40 a 45 mil pesos. Es una diferencia bastante amplia entre uno y otro. 5.000 a 10 pesos, a 5.000 a 10.000 pesos ya es un número interesante, aunque también es el número interesante el costo de uno o de otro microprocesador. Bien, los caballitos de batalla más fuertes en este caso es el Ryzen 9 y el Core i9, ¿sí? Son los mejores microprocesadores de venta al público en general que van a encontrar ustedes. Obviamente volvemos a lo que sería para que ustedes están adquiriendo este tipo de procesadores. Supónganse ustedes están armando una computadora y solo van a usar Word, Excel, PowerPoint o aplicaciones de oficina de escritorio. Estos microprocesadores son muy caros y sería un desperdicio de plata comprar este tipo de procesadores para que ustedes apliquen solo utilicen sobre ese tipo de software o sobre ese tipo de aplicaciones. Y obviamente es cuestión de, después ya entra a jugar la cuestión de gusto personal y de presupuesto, pero en cuestión de recomendar si es para ese uso, estos microprocesadores, cualquiera de estos cuatro, es muy grande. En este caso, si ustedes me dicen para qué, entonces necesitaría estos procesadores tan grandes para lo que sería las computadoras gamers, si es que en algún momento ustedes lo van a hacer o son, o para lo que sería edición de video más que nada, o transmisión en vivo. Por ejemplo, los youtubers se les recomienda tener uno de estos porque ellos producen muchísima edición de video o a veces transmiten en vivo, ¿sí? Y bueno, esa cantidad de procesos necesitan un buen microprocesador para que realice toda esa transferencia de datos, ¿sí? Bien, una vez aclarado este tema, vamos a continuar con lo que sería el siguiente slider. Volvemos a lo que sería la presentación, la transición entre una diapositiva y otra, y vamos a ver en este caso las características del microprocesador. El microprocesador se asemeja a una pequeña computadora, ¿sí?, en miniatura. Dicha estructura se compone de un encapsulado, como veníamos diciendo en diapositivas anteriores, para que esta recubra la cerámica, recubra el silicio, lo que protege los elementos de este microprocesador, los elementos externos, como sería el oxígeno en este caso, poniendo un ejemplo. Otro sería la tierra, llamamos así, o el encapsulado al vacío para que pueda disipar el calor más que nada. Volviendo a otro, tienen otra de las características que presentan los microprocesadores es la memoria caché. Es una memoria de almacenaje, llamémosle volátil entre comillas, porque el microprocesador necesita de una memoria auxiliar para poder realizar los procesos. En este caso, la memoria auxiliar, sin contar esta memoria caché, sería la memoria RAM. Pero al tener una memoria caché, el microprocesador a veces no es necesario que utilice la ayuda de la memoria RAM y utiliza la ayuda de esta memoria caché para realizar los procesos muchísimo más rápido, ¿sí? Mientras más memoria caché tengan, el microprocesador es más rápido. Recuerden que la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio volátil. En este caso significa, adelantándonos un poquito a lo que sería este componente, que cuando ustedes apagan la computadora, toda la información que está guardada en este tipo de memorias desaparece. O sea, se borra, no es que desaparece, se borra, esas direcciones que guardan ahí, y bueno, es como si no tendrían guardado nada ahí, como si estaría desde de fábrica. Bien, qué bonito efecto, espero que les guste. Continuamos en este caso con lo que sería el coprocesador matemático, llamada, como habíamos visto en otro slider anterior, unidad de coma flotante. Esta porción del procesador se encarga de las operaciones tanto lógicas como formales o matemáticas, ¿sí? Después, otro de los
características que posee un microprocesador es un registro, que es la memoria breve de trabajo del procesador, diseñada para el control de su funcionamiento y de las conexiones. ¿Sí? Este es muy parecido a lo que sería la memoria caché. Y los puertos son los conductos que permiten al procesador comunicar la información al resto de los componentes del sistema informático de la computadora. En este caso, el primer componente que se comunica con el microprocesador no es ni nada más ni nada menos que la placa madre, ¿sí? A través del zócalo que ustedes han visto que donde está alojado el microprocesador, ¿sí? Bien, continuamos en este caso con el desarrollo de nuestro edito, de nuestra presentación, para ver los componentes. En este caso, los componentes de un procesador son ni nada más y nada menos que estos. Generalmente están compuestos por núcleos, pueden ser físicos o lógicos, de acuerdo al modelo del microprocesador del cual estemos hablando. Como acabo de mencionar, la memoria caché lo resalté un poquito por el tema de que esta memoria auxiliar, memoria caché, es la que le ayuda al microprocesador a procesar más datos o más rápidamente, de acuerdo a las aplicaciones que estemos utilizando, digo bien, ¿sí? Para dar un ejemplo, hagan de cuenta que un microprocesador puede tener 4 núcleos y haría un proceso en paralelo de cuatro programitas a la vez, ¿sí? Para que vean que es necesario a veces tener núcleos del microprocesador. Eso no quiere decir que los que no tengan muchos núcleos no sirvan, sino que depende para qué ustedes utilizarían esta computadora, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades que tuvieron para armarla. Bien, pasando al siguiente ítem, tenemos el controlador de memoria, ¿sí? Como verán, básicamente, como el mismo nombre lo dice, controla la memoria del microprocesador. Pasamos a ver una tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica, antes que se confundan, es un chip dentro del microprocesador que realiza la parte de nada más y nada menos la parte gráfica del microprocesador, para que este no necesite una tarjeta gráfica, valga la redundancia, externa, o que dependa de la tarjeta gráfica de una de una placa madre, ¿sí? Repito, a veces los microprocesadores traen una tarjeta gráfica para no depender de una placa de video externa o de una placa de video alojada en la placa madre. Estos ya tienen su propia placa de video para reproducir obviamente lo que nosotros vemos a través de las pantallas, ya sea de un celular, de una computadora de escritorio, notebook, básicamente lo mismo. Si el microprocesador tiene esta tarjetita gráfica, ya puede reproducir ya sean los videos, las fotos, música, todo lo que nosotros veamos en la pantalla, ¿sí? Y así tenemos otros elementos auxiliares como las unidades lógicas, que hemos dicho que serían donde hacen las comparaciones, por ejemplo, cuál es mayor, cuál es menor, entre otras muchísimas. En este caso no queremos ser tan técnicos para que ustedes no les parezca más tedioso aún de lo que ya es estar en esta unidad, ¿sí? Volvemos al tema que al no tener un contacto entre nosotros, un contacto para esa ida y vuelta de preguntas y respuestas, ustedes más que nada tienen que estar escuchándonos o viendo los videitos para que puedan sacar su información, puedan sacar las dudas. Así, recuerden que estamos abiertos a las preguntas, a las solicitudes, a las sugerencias. Bien, pasamos al siguiente slider para que no nos se haga un poquito más extenso el video, ¿sí? Más allá de que ya vamos un buen tiempo, y vamos a ver lo que sería el funcionamiento del procesador, ¿sí? El funcionamiento del procesador está determinado, como habíamos mencionado, de un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales, ¿sí? Se encarga de que todo marche como debe ser, o sea, que todo marche bien, ¿sí? Este microprocesador opera a base de una serie de instrucciones que están preprogramadas, ¿sí? Y almacenadas en forma de código binario, ¿sí? Como habíamos dicho, es como tener
compuertas lógicas abiertas, en donde cada una de estas compuertas tiene un 0 o un 1 dependiendo de la función o de la orden que le estamos dando al microprocesador. El microprocesador lee solo código binario, estados, en este caso puede ser positivo o negativo, 1 o 0, de acuerdo como ustedes ya han visto un poquito en las unidades de medida, pero en este caso estamos viendo unidades de frecuencia. Bien, una vez pasado esta pequeña introducción, y para no hacerlo tan técnico, nos quedamos ahí nomás y vamos a pasar al siguiente slider. Bien, el funcionamiento tiene etapas, ¿sí? Como hemos visto, un sistema informático tiene entrada, procesamiento y salida. Bueno, básicamente son las etapas que también cumple el microprocesador, ¿sí? Lee las instrucciones que vinieron por los dispositivos de entrada, busca los datos en la computadora, realiza algún tipo de operación o procesamiento y nos lo manda a una forma de salida y para pasar a la siguiente operación, a la siguiente instrucción de orden que le estamos dando al microprocesador, ¿sí? Estas serían las etapas de funcionamiento que tienen todos los microprocesadores. Bien, pasando al siguiente, tenemos las partes del microprocesador. En este caso hemos desglosado esquemáticamente lo que sería un microprocesador. No todos tienen el mismo diseño, pero básicamente tienen los mismos componentes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el famoso reloj contador que acabamos de ver, la unidad aritmética o lógica también estará indicada ahí, el decodificador de instrucciones, que es lo que nos manda la señal que le pide a la computadora, de acuerdo al software o al programita que se está ejecutando, que realice tal o cual instrucción, ¿sí? Tiene la carga de instrucciones que está muy relacionada con el decodificador de las mismas, y la unidad de control, que es la que, como la palabra dice, controla todos estos componentes para que cada uno realice su correspondiente tarea, ¿sí? Bien, en este caso, ¿cuáles son las principales? Vamos a repasar, como habíamos dicho en una de las diapositivas anteriores, cuáles son las principales empresas que fabrican microprocesadores. Puedo asegurar, si ustedes tienen un poquito de conocimiento de este rubro, que están hablando de AMD e Intel, pero se van a llevar un par de sorpresitas porque no son las únicas empresas que realizan este tipo de fabricaciones, ¿sí? Hay varias y vamos a mencionar al menos unas cuantas, o por lo menos las más conocidas. Ya vemos lo que serían los pines de un microprocesador y pasamos al desarrollo de las distintas empresas que realizan fabricación de microprocesadores. En este caso hemos puesto en primer lugar Intel porque es una de las empresas más conocidas, por no decir la más conocida, de la fabricación de microprocesadores. Como hemos dicho, a partir de 1971 con el procesador Intel 4004, desde ahí ha desarrollado, se ha perfeccionado y ha evolucionado con la creación de microprocesadores, que ahora el último es el i9 Extreme de 10ª generación. Y bueno, imagínense el costo que deberá tener este tipo de microprocesadores. Bien, dicho la descripción de lo que sería el Intel, pasamos a su loguito. Como toda empresa importante tiene un logo registrado. Bueno, este es el caso de Intel. Cuando ustedes vean este tipo de logo, quiere decir que tiene un procesador de esta empresa. Bien, continuamos con la siguiente empresa. Vamos a ver a lo que sería Qualcomm. Qualcomm, ustedes, más de uno se debe estar sorprendiendo o viendo que es una empresa no muy conocida, pero aunque ustedes no lo crean, esta empresa de tecnología alojada en San Diego, California, allá en los Estados Unidos, en Yanquilandia, llamamos así, todos esos microprocesadores, no tan solo para el mismo Intel, también como otras compañías como Samsung, que trabaja con este procesador Qualcomm. Y bueno, para que vean que esta compañía, por más que no sea muy conocida, está realmente a la vanguardia de lo que sería la creación de microprocesadores. Como ustedes están viendo acá, más allá de utilizarlo para el desarrollo de computadoras de
de microprocesadores para computadoras, sí, también lo realiza para teléfonos celulares, en este caso el Galaxy S9, ¿sí? Para que tengan una idea que el celular es una computadora, como habíamos dicho en clases anteriores en los tipos especiales de computadora. Acá tenemos el logo de la empresa, ¿sí? Para que vean que también es una empresa registrada y conocida, por más que nosotros no tengamos mucha información de la misma, ¿sí? Pasamos a la siguiente empresita, y en este caso la que se nos presenta es TSMC, ¿sí? Sería Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, en este caso las siglas de una empresa taiwanesa que también realiza microprocesadores. No es muy conocida que digamos, pero aunque no lo crean, esta empresa llegó a hacer o a fabricar los procesadores para las computadoras Apple o Mac, ¿sí? Recuerden que como en todas las películas deben haber visto las computadoras que tienen el logo de la manzanita. Bueno, básicamente tuvieron o tienen microprocesadores de esta compañía TSM. Dije tuvieron o tienen porque no son los únicos fabricantes que proveen a lo que sería Mac, a Apple, para la creación de microprocesadores para sus computadoras, ya sea de escritorio, notebook o netbook. Bien, continuamos. En este caso el logo que tiene esta empresa es el que estamos viendo ahora, ¿sí? Es un también registrado en esta empresa taiwanesa. Eso no quiere decir que no sirva, ¿sí? Como vuelvo a recalcar, estaba asociado en algún momento con nada más y nada menos Apple, la empresa, una de las mejores empresas de computadoras, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente empresa. En este caso vamos a una que sí quizás es un poquito conocida, es IBM, que también fue una de las primeras que empezó con esta carrera de el desarrollo y la creación de microprocesadores. En este caso IBM también estaba relacionada en un tiempo, o estaba aliada, como dice ahí, con la empresa Apple, como acabamos de decir, y la empresa Motorola en el caso de celulares, para que vean que no tan solo se dedican a lo que sería la computación, también incursionan en otros rubros, ¿sí? En este caso la telefonía móvil, ¿sí? El logo de la misma sería este IBM, y bueno, es una de las empresas que también fabrica microprocesadores. La quinta empresita que estamos repasando en este caso es MediaTek. Es una compañía también desarrollada para crear procesadores para empresas que más que nada utilizan el sistema operativo Android. En este caso básicamente sería para celulares, ¿sí? Y bueno, en este caso están lanzando su nueva generación para Android TV, y para que vean que estas empresas no tan solo se quedan con la fabricación de microprocesadores de computadoras, también tratan de incursionar en otros rubros. En este caso Android TV para un sistema operativo que maneje literalmente a los televisores, ¿sí? Su logo es MediaTek. Así que bueno, continuamos en este caso con la siguiente empresa, que en este caso es nada más y nada menos AMD, que es la empresa que sí o sí está a la vanguardia compitiendo contra Intel, ¿sí? Mano a mano. Tiene muchos procesadores que están a la par de los microprocesadores Intel. Obviamente volvemos al tema de el rendimiento, del para qué estamos o vamos a utilizar tal o cual computadora que tiene tal o cual microprocesador, ya sea AMD o Intel, ¿sí? AMD son las siglas de Advanced Micro Device, dispositivos de avanzada. Microdispositivos de avanzada sería la traducción. Disculpen el tema del inglés, no soy muy bueno, pero bueno, la verdad es que necesitamos repasar estas empresas para que ustedes tengan idea de dónde salen, ¿sí? Estas empresas últimamente están presentando sus últimos componentes, sus últimos microprocesadores, que son los modelos AMD Ryzen, como habíamos visto en las fotografías de la presentación, de las diapositivas anteriores, ¿sí? El logo de la misma es nada menos AMD con un pequeño
llamémosle cuadrado, y bueno, es una de las más conocidas junto con Intel. Eso no quiere decir que sean las únicas o las más famosas. Bien, pasando a la siguiente empresa y la última sería Spectrum. Y esta compañía es china, trabaja en colaboración con gigantes también como Intel, es decir que entre estas compañías a veces se compran elementos para que no quedarse atrás en lo que sería el desarrollo de microprocesadores, ¿sí? Bueno, como hemos dicho, es una empresa china, una de las principales firmas que utiliza este tipo de microprocesadores es Leago, ¿sí? Que trabaja también con celulares. Uno de los últimos que ha sacado es el Leago T5C. Obviamente no lo vamos a ver porque debe ser un teléfono literalmente chino, pero Dios sabrá de qué funciones tiene de acuerdo a este tipo de microprocesador, ¿sí? Así como Spectrum no tan solo tiene su propia línea china, también está asociada en algunos casos con empresas como Samsung y Huawei en lo que sería el desarrollo de celulares, y a la vez que estuvo en algún momento relacionada con otra empresa gigante del mundo que es como lo es Apple, ¿sí? Obviamente, como hemos dicho, a veces entre estas mismas empresas se contratan para solucionar algún tipo de problema, o por lo menos para crear un microprocesador, digo bien, específico para la computadora o para el sistema informático que están creando. Bien, este sería su logo, Spectrum. Traten de disculpar mi inglés, no es muy bueno, pero bueno, ahí está para que ustedes tengan el conocimiento de las distintas empresas, o por lo menos de las empresas más conocidas mundialmente, ¿sí? Pasamos al siguiente slider, que sería ya lo que vamos a entrar al comparativo entre las empresas más conocidas en Sudamérica, o por lo menos en estos lados de Latinoamérica, que son AMD e Intel. Como verán, ambas tienen su pro y su contra, dependiendo de lo que nosotros necesitemos para nuestra computadora o para la computadora que vayamos a adquirir. Obviamente todos tenemos nuestra opinión, y en este caso una de las opiniones que más pesa es el presupuesto con el que contamos. Bien, en este caso el cuadro comparativo entre AMD e Intel se basa en el consumo de energía, el rango de precios, el factor de enfriamiento, el rendimiento de la velocidad, juegos o multimedia, y el rendimiento según el precio nuevamente. Bien, en cuanto a consumo de energía, es más eficiente Intel, sí, es más eficiente Intel, consume menos energía y aprovecha toda la energía que se le pasa, ¿sí? En el rango de precios, AMD es el más barato, ¿sí? Así que bueno, ya es un punto a favor a AMD, ¿sí? El factor de enfriamiento, AMD tiene lamentablemente un modo de disipar el calor mucho más lento que lo que sería Intel, que es un modo de disipar mucho más grande o superior en lo que sería el funcionamiento en sí. Bien, en el rendimiento y la velocidad, más o menos en estos últimos microprocesadores, el Ryzen 9 y el Core i9 están un poquito ya casi a la par, sí, por más que acá diga que Intel es un poquito más rápido, pero no es tanta la diferencia, pero sí, Intel es un poquito más rápido que AMD. En cuanto a lo que sería juegos y multimedia, al tener una mejor parte gráfica o sector gráfico o tarjeta gráfica, AMD es mucho más viable para este tipo de funcionalidades, ya sea juegos o multimedia, ¿sí? Pero bueno, en el caso que tengan aplicaciones, algún otro tipo de software que utilizar, en general las aplicaciones corren mejor con Intel. Por eso volvemos al tema de que para qué vamos a usar el
sistema informático, ¿para qué vamos a usar la computadora? Si es para realizar un proyecto multimedia o un proyecto gaming, AMD es lo que nos conviene. Si vamos al rendimiento de aplicaciones en general o software de edición de video, de música o como ustedes, o el que ustedes quieran desarrollar, les conviene Intel. Y bueno, en cuanto al rendimiento según el precio, AMD tiene alta y baja, y el de Intel tiene un mayor rendimiento. Una vez hecho o comparado ambas empresas, o por lo menos las más populares, nos empezamos a despedir, ¿sí? No sin antes decirle una vez más que escriban, saquen sus dudas, pregunten si tienen alguna duda. Trate de no ser muy técnico en lo que sería lo que es un microprocesador. Hay muchísimas cosas que he dejado de lado, por ejemplo, los núcleos que posee tal o cual procesador. En este caso no viene tanto para que ustedes se los aprendan, porque como hemos repetido varias veces, no vamos a salir siendo técnicos, pero sí vamos a salir sabiendo hacer un mantenimiento básico de la computadora. Y ustedes necesitan saber o conocer que el microprocesador es uno de los elementos más importantes. ¿Sí? Bien, vuelvo a repetir, estamos para ayudarlos. Recibimos sus preguntas, sugerencias e inquietudes. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. Nos escriben y que tengan una buena tarde. Chao, chicos.